En el corazón del gran mar se encontraba la isla de Creta, una tierra de austera belleza y oscura reputación. Sus puertos bullían con el comercio del imperio, pero su alma estaba atada a una sabiduría antigua y cínica. Uno de sus propios profetas había declarado la cruda verdad sobre su gente. Los cretenses son siempre mentirosos, bestias terribles, glotones ociosos. Esto no era una simple calumnia, sino un espejo en el que la sociedad se miraba con un orgullo extraño y resignado. En este ambiente de desconfianza y autocomplacencia, creció un joven griego llamado Tito. Había aprendido a navegar por las turbias aguas del engaño y a comprender que en Creta la supervivencia dependía más de la astucia que del honor. Sin embargo, en su espíritu resonaba un vacío, un hambre que los placeres y las mentiras de su tierra natal no podían saciar. Era hijo de Creta, pero su corazón presentía, sin comprenderlo, que pertenecía a otro lugar. Fue entonces cuando la palabra llegó a aquella isla, no como una filosofía más para debatir en los mercados, sino como un poder que dividía las aguas del alma. Traída por el apóstol Pablo, un hombre cuya frágil apariencia contrastaba con la autoridad de su mensaje, la predicación de un Mesías judío crucificado sonaba a locura para los oídos cretenses. Sin embargo, para Tito, esas palabras fueron como un rayo de luz en una habitación oscura. La mención de la gracia, un favor inmerecido de Dios ofrecido a todos, sin distinción, hizo añicos la lógica cínica en la que había sido criado. Oyó hablar de la justificación, no por méritos ni rituales, sino por la fe en Jesucristo. En ese momento, entre la multitud que lo abucheaba, algo en el cielo conectó con el vacío en su pecho. No fue la persuasión humana, sino una revelación soberana lo que lo hizo caer de rodillas, sellando su destino para siempre. La transformación de Tito no fue un hecho aislado, sino el inicio de una guerra silenciosa en su interior. El Espíritu de Dios, ahora morando en una vasija forjada en Creta, inició una obra de purificación que a veces fue dolorosa. Las mentiras fáciles que antes lubricaban sus interacciones sociales, ahora sonaban como el rasguño de clavos en su nuevo corazón. La indolencia, antes instintiva, se convirtió en una pesada carga, una contradicción con la urgencia del Evangelio que lo había rescatado. Sus compatriotas lo observaban con recelo. El Tito que conocían estaba desapareciendo, reemplazado por un hombre de una honestidad desconcertante y una seriedad que no encajaba con el espíritu de la isla. Se había convertido en un extraño en su propia casa, un testimonio vivo de que la gracia de Cristo no solo perdonaba el pasado, sino que declaraba la guerra al presente. Pablo, con el discernimiento apostólico que le fue concedido, vio en Tito mucho más que un ferviente converso. Vio la mano soberana de Dios, quien había elegido deliberadamente a un hombre del suelo más improbable para demostrar la universalidad y el poder de su llamado. El apóstol no vio a un cretense, sino un trofeo de la gracia divina, prueba irrefutable de que la promesa de Dios no se limitaba a un solo grupo étnico o cultura. Fue con esta convicción que Pablo invitó a Tito a acompañarlo en sus viajes misioneros. Dejar Creta no fue un mero cambio geográfico, sino un acto de consagración total. Tito, el griego, el gentil, el excínico, ahora caminaba junto al apóstol. Su propia vida era una carta escrita por Dios, lista para ser leída por toda la iglesia y el mundo. El viaje a Jerusalén fue único. El polvo del camino parecía más denso y el aire estaba cargado de una tensión espiritual que Pablo y sus compañeros percibían. No viajaban a un festival ni a una simple visita,
sino al epicentro de una controversia que amenazaba con dividir el cuerpo de Cristo antes de que siquiera pudiera afianzarse. En el centro de esta procesión caminaba Tito, ya no solo un discípulo, sino el mismísimo abanderado del asunto en cuestión. Era la personificación de la gracia extendida a los gentiles, y su cuerpo incircunciso representaba la libertad que Cristo había adquirido en la cruz. Tito comprendía la gravedad del momento. No era un individuo sometido a juicio, sino el evangelio de la gracia personificado, y el veredicto sobre él sería el veredicto sobre la suficiencia misma de la obra de Cristo para todos los no judíos. Al llegar a la ciudad santa, la oposición no tardó en manifestarse. Surgieron hombres, descritos por Pablo como falsos hermanos, que se habían infiltrado en la comunidad con un propósito claro: espiar la libertad que los creyentes tenían en Cristo y someterlos de nuevo a la esclavitud de la ley. Se presentaron no como enemigos, sino como defensores de la santidad, argumentando con celo que el pacto abrahámico requería una señal en la carne. Sus ojos se fijaron en Tito, y la exigencia fue directa e inflexible. Para ser verdaderamente aceptado por Dios y la Iglesia, necesitaba circuncidarse. No se trataba de una discusión teológica abstracta. Era un ultimátum que colocaba la tradición humana como requisito previo para la salvación, un intento de añadir un «y» a la obra consumada de Jesús en la cruz. Ante esta exigencia, un silencio denso invadió la reunión. Todas las miradas se volvieron hacia Pablo, esperando una negociación, un compromiso para mantener la paz. Pero en la mente del apóstol no había espacio para la diplomacia. Sintió una santa indignación crecer en su pecho, pues reconoció la voz del enemigo tras las piadosas palabras de aquellos hombres. Ceder en este punto, por insignificante que pareciera el gesto, sería traicionar la mismísima cruz de Cristo. Significaría admitir que el sacrificio del Hijo de Dios era incompleto, que la gracia necesitaba un complemento humano para ser eficaz. Para Pablo, la verdad del Evangelio no era una doctrina negociable, sino la vida misma de la Iglesia. No dudó ni un instante. Su negativa fue inmediata, firme y absoluta, no por orgullo, sino por una férrea fidelidad a la libertad que Cristo había conquistado para todos. Tito, por su parte, permaneció de pie, un silencioso monumento de fe en medio de la tormenta. No pronunció una sola palabra en su defensa, pues comprendió que la batalla no era suya, sino del Señor. Su parte era la confianza. Había sido transformado por la gracia, no por la ley, y ninguna presión en Jerusalén pudo borrar la realidad de esa experiencia. Su silencio no era debilidad, sino una demostración de fortaleza espiritual. Confiaba en Dios y en el apóstol que lo había guiado a la verdad. Al negarse a dejarse intimidar, al mantenerse firme sin necesidad de argumentos, Tito se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdadera identidad del creyente no reside en las señales externas ni en la aceptación de los hombres, sino en la obra invisible y soberana de Dios en su corazón. Su serenidad fue su más poderosa confesión de fe. La resolución del conflicto no se logró mediante un debate ganado, sino mediante la autoridad de la verdad encarnada. Los principales apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, reconocieron en Pablo no la terquedad de un hombre, sino el sello de Dios en su ministerio a los gentiles. Vieron en Tito no un problema por resolver, sino la prueba de lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Al extender la mano derecha en señal de compañerismo a Pablo y Bernabé, no solo estaban haciendo la paz,
estaban validando públicamente que el Evangelio de la gracia era uno, indivisible y suficiente para todos, judíos y griegos por igual. La firmeza de Pablo y la fe silenciosa de Tito habían forzado una decisión que protegería a la Iglesia de una herejía mortal desde su mismo nacimiento. La libertad en Cristo fue preservada, no en un pergamino, sino en el testimonio vivo de un hombre que permaneció inquebrantable. Para Tito, la experiencia en Jerusalén fue un bautismo de fuego que forjó su carácter de una manera única. Aprendió indeleblemente que la verdad del Evangelio no solo debía creerse, sino también defenderse, incluso a costa de una aparente paz o aceptación social. Vio de primera mano que la unidad de la Iglesia solo podía construirse sobre el sólido fundamento de la sana doctrina, no sobre el terreno arenoso de las transigencias humanas. Ese día lo marcó para siempre, consolidando en su espíritu la convicción de que la fidelidad a Cristo requeriría valentía para mantenerse firme contra las corrientes de la religiosidad y la presión humana. Salió de Jerusalén no solo como un gentil aceptado, sino como guardián de la verdad preparado para las batallas venideras. La iglesia de Antioquía fue, en muchos sentidos, un milagro visible. Allí, los muros de hostilidad que durante siglos habían separado a judíos y gentiles habían sido derribados, no por la fuerza de un decreto imperial, sino por el poder de la sangre de Cristo. En la mesa, hombres que antes se habrían considerado impuros, partían el pan en comunión, uniendo sus voces en himnos a un Dios sin acepción de personas. Para Tito, Antioquía era la prueba viviente de la victoria obtenida en Jerusalén. En esa comunidad, él no era un símbolo ni una cuestión teológica, sino simplemente un hermano, amado y aceptado. Allí encontró un hogar para su espíritu, un lugar donde la gracia que lo había salvado era la misma que unía a todos, creando una nueva familia de pueblos que antes habían sido enemigos. Pero esta paz celestial se vio interrumpida por la llegada de unos hombres de Jerusalén que trajeron consigo la sombra del legalismo. No necesitaban predicar un sermón. Su mera presencia y reputación bastaron para infundir temor en el corazón del más improbable de los hombres, el apóstol Pedro. Él, que había caminado sobre las aguas y confesado a Cristo como el Hijo del Dios vivo, comenzó a flaquear. Sutilmente se apartó de las mesas de los gentiles, evitando la comunión que una vez había celebrado con alegría. El acto no fue de malicia, sino de debilidad humana, un temor paralizante a las críticas de la circuncisión. Pedro conocía la verdad, pero el temor al hombre lo llevó a actuar en contradicción con el evangelio que él mismo predicaba, creando una ruptura en la unidad de la iglesia. El ejemplo de un líder, para bien o para mal, rara vez es el único. La hipocresía de Pedro fue como la levadura que se extendió rápidamente por la masa. Otros creyentes judíos, que antes no tenían problema en compartir la mesa con sus hermanos gentiles, comenzaron a seguir el ejemplo del apóstol, creando una visible y dolorosa segregación dentro de la comunidad. Sin embargo, la herida más profunda fue ver a Bernabé, el hijo de la consolación, un hombre cuya naturaleza era animar y unir, también arrastrado por esa ola de disimulación. Para Tito y los demás gentiles, la confusión se convirtió en un dolor agudo. La comunión que definía a la iglesia de Antioquía estaba siendo envenenada, y eran tratados como una fuente de contaminación por quienes una vez los habían llamado hermanos. La alegría de la aceptación estaba dando paso a la amargura del rechazo. Pablo observó todo esto y se sintió turbado.
no solo vio una falta de conducta, sino un ataque directo a la esencia del Evangelio. La actitud de Pedro y los demás era, en la práctica, negar la suficiencia de la fe en Cristo, enseñando con acciones que había dos niveles de creyentes. El apóstol de los gentiles comprendió que un cáncer espiritual, si no se trataba radical e inmediatamente, consumiría a la iglesia desde dentro. La corrección privada no bastaría, pues el pecado era público y la verdad del Evangelio se estaba distorsionando públicamente. Así, armando un valor que no nacía de la arrogancia, sino del celo por la gloria de Cristo, Pablo se presentó ante toda la congregación. Con el peso de la autoridad apostólica, fijó la mirada en Pedro, y el silencio que siguió fue roto por su voz, que lo acusó de no andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Las palabras de Pablo atravesaron la tensión de la congregación, no como una espada de venganza, sino como el bisturí de un cirujano yendo directo a la raíz de la enfermedad. Recordó a Pedro y a todos los presentes que el Evangelio que habían recibido los había liberado de las ataduras de la ley. Si Pedro, judío, vivía a diario bajo la libertad de la gracia, ¿cómo podía con sus acciones obligar a los gentiles a someterse al yugo del legalismo judío? La reprimenda fue dura, pública e innegable, pues la verdad que la sustentaba era el fundamento mismo de la fe cristiana. Ese acto de valentía apostólica no pretendía humillar a nadie, sino rescatar la integridad del mensaje de la cruz. Fue un acto de amor radical, que sacrificó la comodidad de las relaciones humanas en el altar de la pureza doctrinal, restaurando la salud del cuerpo de Cristo. Tito observó cada momento de esa confrontación, y la lección quedó grabada a fuego en su alma. Allí aprendió que la mayor amenaza para la iglesia no siempre proviene de afuera, de sus perseguidores, sino que puede surgir desde adentro, del miedo y la hipocresía de sus propios líderes. Vio que la verdadera fidelidad a Cristo a veces requiere la disposición a confrontar el error, incluso cuando se manifiesta en figuras de gran estima y autoridad. La reputación de un hombre, por muy grande que sea, nunca podría anular la verdad del Evangelio. Para Tito, ese episodio en Antioquía se convirtió en un pilar de su formación. Comprendió que la corrección, cuando está guiada por el amor a la verdad, es un instrumento de purificación y que defender la sana doctrina era un deber ineludible para cualquiera que se propusiera servir a la Iglesia de Dios. La iglesia de Corinto era una paradoja de dones espirituales y desorden carnal. Ubicada en una ciudad portuaria conocida por su libertinaje, la congregación brillaba con las manifestaciones del Espíritu, pero estaba profundamente marcada por las divisiones, el orgullo intelectual y una impactante tolerancia a la inmoralidad sexual en su seno. La noticia de la rebelión y los pecados de la comunidad hirió el corazón de Pablo como la traición a un hijo amado. Con gran angustia y muchas lágrimas, escribió lo que se conocería como su dura carta. Cada palabra era una mezcla de severa reprimenda apostólica y el dolor de un padre espiritual, un último y desesperado intento por guiar a sus hijos en la fe al arrepentimiento, aunque el proceso fuera doloroso para ambas partes. La carta era una apuesta arriesgada. Podía quebrantar su arrogancia o romper para siempre los lazos que los unían. La elección de quien entregaría un mensaje tan volátil era de suma importancia. No podía ser un hombre de temperamento autoritario, pues eso solo inflamaría el orgullo de los corintios. Tampoco podía ser alguien de mente débil, que se dejaría llevar por la contienda. Pablo, en su sabiduría, miró a Tito.
Había visto la firmeza de Tito en Jerusalén y su lealtad a la verdad en Antioquía. Más que eso, conocía el espíritu gentil de Tito y su amor genuino por los hermanos. Pablo necesitaba un embajador, alguien que pudiera transmitir las duras palabras de la carta, pero con el corazón quebrantado del remitente. Confiaba en que Tito no actuaría por su propia cuenta, sino que se convertiría en un canal del consuelo y la seriedad de Dios, un instrumento de reconciliación cuya sola presencia calmaría la tormenta en lugar de agravarla. Al llegar a Corinto, Tito no entró como juez ni ejecutor de sentencias. Llevaba la carta, un documento de peso apostólico, pero su postura era la de un siervo. No se dirigió de inmediato a las facciones para imponerles la voluntad de Pablo. En cambio, caminó entre ellos, escuchó sus quejas y percibió la profundidad de su confusión espiritual. Su enfoque fue desarmante. Donde esperaban una confrontación de autoridad, encontraron un espíritu amable. Donde anticipaban una reprimenda orgullosa, vieron el dolor genuino de un hermano que sufría con ellos. Tito no estaba allí para ganar una discusión, sino para restaurar una familia. Encarnó el dolor y el amor de Pablo de tal manera que los corintios comenzaron a ver la carta no como un ataque, sino como la súplica desesperada de un padre. La semilla de la reconciliación, plantada por el espíritu de Tito, fue regada por la verdad contenida en la carta de Pablo. Al leer y digerir las palabras del apóstol, el Espíritu Santo comenzó su obra de convicción. Las arrogantes defensas de los corintios se derrumbaron y la vergüenza por el estado de su iglesia los abrumó. Lo que siguió no fue una sumisión a regañadientes, sino un arrepentimiento profundo y celoso. Actúan con prontitud para corregir la inmoralidad, someterse a la autoridad apostólica y restaurar el orden en la congregación. El dolor que sentían no era el del mundo, que lleva a la muerte, sino el dolor que proviene de Dios, que produce arrepentimiento que lleva a la salvación. La misión de Tito había sido un éxito rotundo, demostrando que era un fiel portador no solo de palabras, sino del consuelo de Dios. Pablo esperaba noticias en Macedonia, con el espíritu inquieto y sin consuelo, preguntándose qué estaría sucediendo en Corinto. La ausencia de Tito pesaba profundamente en sus pensamientos, pues se preguntaba si su dura carta había traído vida o incluso mayor rebelión. Con cada viajero que llegaba de Acaya, su corazón saltaba de esperanza. Luchó en oración, no solo por la iglesia rebelde, sino también por su fiel emisario, enviado en 1900, medio de una tormenta espiritual. El apóstol sabía que el futuro de su relación con los corintios y la salud de esa iglesia dependían enteramente de la misión de Tito y de la respuesta que éste generaría. Finalmente, llegó Tito, y el alivio en el rostro de Pablo fue inmediato al ver la expresión de su compañero. Incluso antes de pronunciar estas palabras, el apóstol pudo ver la buena noticia. Tito informó no solo que la iglesia se había sometido, sino que lo habían hecho con un celo y una pasión que superaron todas las expectativas. Describió el llanto, la indignación contra el pecado, el deseo de que se hiciera justicia y el amor renovado por su padre espiritual. Al enterarse de la profunda transformación de los corintios, el corazón de Pablo se llenó de tal consuelo que la describió como un gozo desbordante en medio de todas sus tribulaciones. Se regocijó no solo por la iglesia, sino también por la forma en que Tito había sido recibido y honrado, viendo en esto la confirmación de que había enviado al hombre indicado para la misión más delicada.
Tras la exitosa reconciliación en Corinto, se presentó una nueva tarea que pondría a prueba el carácter de Tito, no en el fuego de la controversia doctrinal, sino en la delicada administración de los recursos materiales. Pablo había iniciado una gran colecta entre las iglesias gentiles, una ofrenda de amor destinada a ayudar a los creyentes pobres de Judea. No se trataba de un simple acto de caridad, era una demostración tangible de la unidad del cuerpo de Cristo, un vínculo inquebrantable que conectaría las ramas gentil y judía de la iglesia. Sin embargo, la misión estaba plagada de peligros. Manejar grandes sumas de dinero era terreno fértil para la desconfianza, y cualquier indicio de mala administración podía ser utilizado por los enemigos del Evangelio para desacreditar el ministerio de los apóstoles y manchar el nombre de Cristo. Para esta misión, que requería una integridad irreprochable, el nombre de Tito surgió con naturalidad. Sin embargo, lo que más impresionó a Pablo fue que el propio Tito se ofreciera como voluntario para la tarea con un celo extraordinario. No veía la colecta como una carga administrativa, sino como la conclusión lógica y práctica de las batallas espirituales que ya habían librado. Comprendía que la verdad del Evangelio, defendida en Jerusalén y Antioquía, y la reconciliación lograda en Corinto, ahora debían manifestarse en generosidad y servicio práctico. Su disposición y entusiasmo para completar la obra eran testimonio de su carácter. No era un hombre que solo buscara tareas espiritualmente elevadas, sino que consideraba la fidelidad en los asuntos terrenales como parte esencial de la adoración a Dios. Para garantizar la impecable administración de la colecta, Pablo y Tito establecieron un sistema de total transparencia. Tito no viajaría solo con la ofrenda. Lo acompañarían otros hermanos, hombres de reconocida reputación, elegidos y aprobados por las propias iglesias, contribuyentes para servir como coadministradores. Esta medida se tomó deliberadamente para que la obra fuera honorable no solo a los ojos del Señor, que ve el corazón, sino también a los ojos de los hombres, que observan la conducta. Tito abrazó este enfoque de responsabilidad compartida, no como una sospecha de su integridad, sino como un principio de sabiduría. Lideró la comitiva con un espíritu de orden y excelencia, tratando cada moneda donada como un tesoro sagrado que debía ser custodiado. Con sumo cuidado y diligencia, la conducta de Tito y sus compañeros al administrar la colecta se convirtió en sí misma en una lección para las iglesias. Al verlos actuar con tanto rigor, transparencia y alegría, los creyentes se sintieron impulsados a una generosidad aún mayor. No estaban simplemente entregando dinero, participaban en un acto de adoración dirigido por hombres en quienes podían confiar plenamente. La administración de Tito demostró que la fe cristiana no se limita a sentimientos piadosos ni discursos elocuentes, sino que se demuestra en la fidelidad, en los pequeños y grandes detalles de la vida. Se convirtió en el modelo de que la obra de Dios, ya sea espiritual o material, debe llevarse a cabo con la mayor rectitud, demostrando que un corazón verdaderamente consagrado a Dios se manifiesta en una vida fiel en todas sus facetas. La misión de Tito lo trajo de regreso a Corinto, no para reprender, sino para animar. La iglesia, ahora restaurada a su primer amor, había expresado su deseo de participar en la colecta un año antes, pero su crisis interna había frenado la iniciativa. Ahora, Tito llegaba como facilitador de la gracia, encargado de ayudar a los corintios a transformar sus buenas intenciones en acciones concretas. Con sabiduría pastoral no usó la coerción,
sino que compartió el testimonio de las iglesias de Macedonia, quienes, en medio de su extrema pobreza, habían dado con alegría desbordante. Apeló al justo orgullo de los corintios para que su conocida abundancia en fe, palabra y conocimiento también se manifestara en esta gracia de dar, completando la obra que ellos mismos habían comenzado con tanto entusiasmo. El éxito de la gran colecta, bajo el honorable liderazgo de Tito, dejó un legado que trascendió con creces la ayuda material enviada a Jerusalén. Estableció un estándar de integridad financiera y administrativa que se volvió fundamental para el testimonio de la iglesia primitiva. En un mundo donde los sacerdotes, paganos del templo, a menudo se enriquecían explotando la fe ajena, la conducta transparente de los cristianos contrastaba marcadamente. Tito, mediante su servicio diligente y sin ostentación, contribuyó a construir una cultura de confianza, demostrando que el Evangelio producía hombres de carácter irreprochable, incluso en los aspectos más tentadores de la vida. Su silenciosa fidelidad en este asunto práctico fue una victoria espiritual tan significativa como cualquier debate doctrinal, consolidando el fundamento de la Iglesia sobre la roca de la justicia. Tras años de fiel servicio junto a Pablo, enfrentando controversias, reconciliando iglesias y administrando recursos con honor, Tito recibió su misión más desafiante y, en cierto modo, la más personal. Pablo le encargó permanecer en Creta, su tierra natal, el lugar del que la gracia lo había arrancado años atrás. No fue un regreso al descanso ni al retiro, sino un retorno al corazón del caos. Las iglesias de la isla, si así se les podía llamar, eran focos de fe inmadura, fácilmente influenciables por la cultura rebelde y engañosa que la rodeaba. Falsos maestros, especialmente los de la fe circuncisista, ya estaban allí, corrompiendo hogares enteros para obtener ganancias deshonestas. Pablo dejó a Tito en medio de este caos con una directiva clara y contundente: poner en orden lo que quedaba. La tarea de establecer el orden en una cultura de rebelión era monumental en sí misma. Sin embargo, la verdadera dificultad residía en la fuente de la que emanaría la autoridad de Tito. En Creta, una isla cínica que se enorgullecía de su propia deshonestidad, un título apostólico o una carta de recomendación tendrían poco valor. Las palabras eran baratas. Solo una vida intachable podía silenciar a los detractores. Tito comprendió que para nombrar ancianos cualificados, él mismo debía ser el modelo encarnado. Para enseñar la sana doctrina, su propia vida debía ser la exposición más clara de ella. Su autoridad no provendría de su cargo, sino de su carácter. Tendría que ser el ejemplo vivo de sobriedad, integridad y piedad que exigiría a los demás, convirtiéndose en el fundamento sobre el que se edificaría la iglesia en Creta. La obra de Tito en Creta no comenzó con la convocatoria de grandes asambleas ni la proclamación de nuevos decretos. Comenzó en el silencio de su propia rutina diaria. Abrió su hogar no solo a la hospitalidad, sino también a la observación. Los creyentes cretenses, acostumbrados a la hipocresía y al doble discurso, observaban a un hombre cuya vida pública y privada eran una sola. Sus palabras eran mesuradas y veraces, sus acciones congruentes y justas. Demostró un autocontrol completamente ajeno a la cultura isleña de glotonería y pereza. Día tras día, su vida se convirtió en un sermón silencioso, una demostración viviente del orden, la paz y la santidad que el evangelio que predicaba podía generar. Poco a poco, iba construyendo un marco de normalidad cristiana en medio de la anarquía espiritual.
Cuando llegó el momento de confrontar a los falsos maestros, los insubordinados y engañadores que infestaban la iglesia, la autoridad de Tito ya estaba firmemente arraigada en su carácter. No necesitaba luchar por su credibilidad. Su vida era su credencial. Siguiendo las instrucciones de Pablo, los reprendió severamente, pero su reprensión no fue el estridente sonido de la arrogancia, sino el peso de la verdad vivida. Debido a que su propia conducta era intachable, sus palabras contra su avaricia y las fábulas judías tuvieron un poder mordaz. Expuso la esterilidad de sus enseñanzas al contrastarlas con los frutos de una vida piadosa, dejando claro a todos que su camino conducía al desorden, mientras que el camino de Cristo, a quien él personificaba, conducía a la salud espiritual. Tras eliminar la influencia más flagrante de los falsos maestros y demostrar claramente el modelo de vida piadosa, Tito comenzó la segunda fase de su misión: identificar hombres para el liderazgo. Este no fue un proceso de selección basado en la elocuencia, la riqueza o el estatus social, criterios que el mundo valoraba. En cambio, Tito examinó los hogares. Observó cómo un hombre gobernaba su propia casa, si era fiel a su esposa y si sus hijos demostraban respeto y sumisión. Buscó hospitalidad, un amor genuino por el bien y un temperamento controlado. Sabía que un hombre que no pudiera guiar a su propia familia con integridad jamás podría pastorear la familia de Dios con sabiduría. Tras un periodo de cuidadosa observación y oración, Tito comenzó a apartar a los hombres que el Espíritu había capacitado. La ordenación de ancianos en cada ciudad cretense fue un acto de profunda importancia espiritual y estratégica. En una ceremonia solemne, sin pompa mundana, pero imbuida de la autoridad de Dios, impuso las manos sobre estos hombres, comisionándolos como pastores y guardianes del rebaño. Este acto representó la transición de la dependencia de un misionero itinerante a la estabilidad de un liderazgo local arraigado. No solo estaba corrigiendo problemas, sino también construyendo una estructura duradera. En una cultura de desorden, estaba estableciendo puestos de avanzada del gobierno divino, asegurando que la obra en Creta continuara creciendo en salud y verdad mucho después de su partida. Con los ancianos debidamente establecidos, la siguiente fase de la obra de Tito consistió en capacitarlos para el ministerio. Los reunió no para discutir filosofías complejas, sino para instruirlos en la aplicación práctica de la sana doctrina. La enseñanza que impartió estaba profundamente conectada con la vida cotidiana cretense. Enseñó a los nuevos líderes a exhortar a los hombres mayores a ser sobrios y dignos, y a las mujeres mayores a vivir con reverencia, capacitándolos para capacitar a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos e hijos y a cuidar de sus hogares. Cada instrucción era un antídoto directo contra el veneno de la cultura local, una estrategia divina para forjar el orden, el amor y la santidad en las propias familias, que son el fundamento de la Iglesia y la sociedad. El objetivo final de esta doctrina era la transformación visible del comportamiento para que la vida de los creyentes se convirtiera en un escaparate de la belleza del Evangelio. Tito insistió a los ancianos en que la gracia de Dios, manifestada para salvación, también enseñaba a los creyentes a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, viviendo con sensatez, justicia y piedad en la era presente. En una tierra de mentirosos, la honestidad de los cristianos debía ser evidente. En una cultura de pereza y excesos, su diligencia y autocontrol debían ser ejemplares. La fe no debía ser un sentimiento privado, sino una fuerza que adornara la doctrina de Dios en todo.
haciendo que el mensaje de salvación fuera atractivo e irrefutable incluso para los observadores más cínicos. El éxito de Tito en Creta no se midió por multitudes de conversos de la noche a la mañana, ni por espectaculares demostraciones de poder. Su victoria fue silenciosa, gradual y estructural. Se vio en la forma en que las familias comenzaron a reflejar el orden celestial en lugar del desorden de su cultura. Se escuchó en las palabras honestas que reemplazaron las mentiras habituales y se sintió en la atmósfera de sobriedad que comenzó a impregnar las reuniones de creyentes. Esta fue la obra de cimentación, la ardua y a menudo ingrata tarea de colocar los primeros y más importantes bloques de piedra en su lugar, mientras otros apóstoles y obreros fueron llamados a construir las partes más visibles del edificio de Dios. Tito recibió la tarea de asegurar que los cimientos sobre uno de los terrenos más inestables del mundo fueran sólidos, una obra cuya verdadera importancia solo se conocería plenamente en la eternidad. Tras completar la parte más crucial de su misión, establecer el liderazgo local y enseñarles los fundamentos de la fe, Tito no se aferró a su puesto ni a la obra que había construido. Permaneció en su puesto como un fiel soldado, a la espera de la siguiente orden de su comandante. Pablo le había escrito instruyéndole que se apresurara a Nicópolis tan pronto como su reemplazo, Artemás o Tíquico, llegara a la isla. Esta simple instrucción reveló el corazón de siervo de Tito. No albergaba el deseo de crear un feudo personal ni de convertirse en la figura de autoridad permanente en Creta. Era un obrero del reino, un siervo dispuesto a dejar su puesto y pasar a la siguiente tarea asignada, demostrando que su lealtad no era a un lugar ni a un título, sino al Señor de la mies. La historia de Tito, vista en su totalidad, revela el perfil de un hombre cuya principal virtud, el fundamento sobre el que se edificaban todas las demás, era la completa confiabilidad. Pablo, un apóstol que conoció el dolor de la traición y el abandono por parte de sus compañeros de trabajo, encontró en Tito una roca de lealtad. Le confió la pureza de la doctrina en Jerusalén, la integridad de la comunión en Antioquía y la delicada tarea de reprender y consolar a la atribulada iglesia de Corinto. Le confió la administración de vastos recursos financieros, donde el más mínimo desliz podía arruinar el testimonio del Evangelio. Y finalmente, le confió la misión casi imposible de construir sobre el terreno inestable de Creta. En cada ocasión, Tito demostró ser un fiel portador, no solo del mensaje, sino del corazón del apóstol. Esta confianza depositada por Pablo en él no solo fue un testimonio del carácter de Tito, sino el mayor honor que podía recibir. En el reino de Dios, la confianza no se otorga con base en el talento o el carisma, sino que se forja en el horno de la obediencia demostrada a lo largo del tiempo. Tito nunca buscó una posición de prominencia, pero su fidelidad en tareas difíciles y a menudo ingratas lo elevó a una posición de inmensa responsabilidad. Se convirtió en el hombre para misiones imposibles, el siervo en quien se podía confiar para cumplir su palabra, actuar con sabiduría en medio de la crisis y poner los intereses del reino por encima de su propia comodidad o seguridad. Su vida se convirtió en sinónimo de integridad y serena firmeza. Tras su confiabilidad se escondía una capa aún más profunda de humildad radical. Tito actuó constantemente como siervo de la visión ajena, sin buscar nunca ser el centro de atención. Llevó la carta de Pablo, no la suya. Implementó
La estrategia de Pablo en Creta, no la suya, fue el instrumento de la reconciliación, pero la gloria fue para Dios y el consuelo para el apóstol. En el mundo antiguo, como en el moderno, los hombres luchaban por forjar su propio nombre y legado. Tito, sin embargo, encontró su propósito en ser un fiel actor secundario, un facilitador de la obra, un hombre cuya mayor satisfacción era ver el avance del Evangelio, sin importar quién recibiera el crédito. Su vida es un poderoso testimonio de que, en 1900, el reino, la verdadera grandeza reside en hacerse pequeño para que Cristo y su iglesia puedan crecer. Esta actitud de siervo le dio una libertad espiritual que los hombres ambiciosos jamás conocerán. Al no buscar su propia gloria, se liberó de la ansiedad paralizante de proteger su reputación. Podía entrar en situaciones de conflicto, como en Corinto, con el único propósito de sanar, sin preocuparse por la percepción que tendría de él. Estaba libre del temor al fracaso, pues la responsabilidad última de la misión recaía en el apóstol que lo envió y, en última instancia, en el Dios que la encomendó. Esta libertad de un corazón desinteresado fue la fuente de su serena autoridad. No necesitaba imponerse, pues no tenía nada que demostrar. Era un siervo oculto, y en esta condición halló la fuerza para actuar con valentía pura y un propósito inquebrantable, centrado únicamente en cumplir la tarea que se le había encomendado. La fuerza de Tito no se manifestó en la agresividad, sino en una valentía apacible, una virtud a menudo malinterpretada por el mundo. Su valentía no era la de un soldado que grita en la batalla, sino la de una roca que soporta el implacable embate de las olas sin inmutarse. En Jerusalén demostró la valentía de ser un símbolo silencioso, soportando miradas críticas sin inmutarse. En Antioquía, tuvo la valentía de sufrir el dolor del rechazo de los líderes, permaneciendo fiel a la verdad. En Corinto, tuvo la valentía de transmitir un mensaje duro con un espíritu apacible, absorbiendo la tensión de la situación en lugar de reflejarla. Esta fuerza, nacida de la sumisión a Dios más que de la confianza en sí mismo, fue su arma más eficaz, capaz de desarmar el orgullo y la hostilidad. Esta valentía silenciosa fue clave para su misión en Creta. Cualquier intento de imponer el orden mediante la fuerza o la intimidación habría sido un fracaso rotundo contra la cultura rebelde de la isla. En cambio, la valentía de Tito se manifestó en su perseverante paciencia. Fue la valentía de vivir una vida santa e intachable, día tras día, bajo el escrutinio de un pueblo cínico. Fue la valentía de reprender con firmeza, pero sin perder el control, y de construir lentamente, sin desanimarse por la aparente falta de progreso. Esta es la valentía del siervo oculto, una firmeza que no necesita aplausos para sostenerse y que opera con la convicción de que la fidelidad silenciosa y constante es una fuerza más poderosa para transformar el mundo que todos los actos de poder manifiesto. La vida de Tito, en esencia, es una profunda lección sobre la soberanía de Dios. La elección de un hombre de la isla de Creta no fue casualidad, ni la búsqueda de un diamante entre la grava. Fue un acto deliberado e intencional del Dios que se deleita en subvertir la sabiduría humana. Al extraer una vasija de honor del suelo más improbable, Dios declaraba al mundo que su gracia no se limita a la cultura, la educación ni la reputación de un pueblo. Tomó a un hombre de Middlesex, una sociedad conocida por sus mentiras, y lo transformó en un pilar de verdad. Tomó a un hijo de una tierra de bestias terribles y lo moldeó en un pastor afable,
demostrando que la materia prima no define el resultado final cuando el alfarero es el Señor del universo. La mano soberana de Dios se manifestó no solo en el llamado inicial de Tito, sino en la orquestación de toda su trayectoria. Cada misión, cada crisis, era un eslabón en una cadena de preparación divina. La prueba doctrinal en 1960, Jerusalén forjó su convicción. La hipocresía en Antioquía le enseñó la necesidad de la integridad. La reconciliación en Corinto desarrolló su sabiduría pastoral. La administración de la colecta demostró su carácter irreprochable. Nada se desperdició. Dios guiaba a Tito a través de un currículo divino perfectamente diseñado, donde cada desafío era una lección que lo preparaba para su obra maestra final, la misión de establecer el orden de Dios en el corazón del caos cretense. Su vida no fue una serie de eventos aleatorios, sino la historia de un hombre guiado y moldeado a cada paso por el inescrutable propósito de Dios. El viaje de Tito nos obliga a confrontar una verdad fundamental sobre el reino de Dios. Su economía de valores es exactamente lo opuesto a la economía mundial. La sociedad humana mide el valor por la visibilidad, la fama, la elocuencia y los resultados cuantificables y aplaudibles. Construye monumentos para los generales que ganan batallas públicas. Sin embargo, en el reino de Dios, el mayor valor a menudo se encuentra en lo invisible al ojo humano, la fidelidad en una tarea oscura, la integridad mantenida cuando nadie mira, la paciencia para construir cimientos que otros usarán y la humildad para ser un siervo fiel son la moneda de oro del cielo. Tito, un nombre que no resuena con la misma fuerza que Pedro o Juan, fue un hombre de inmensa riqueza en la economía divina. Su historia revela que el poder de Dios se manifiesta con mayor pureza en los ámbitos ocultos de la obediencia. Es en el servicio anónimo donde las motivaciones del corazón se ponen a prueba con mayor claridad, libres de la tentación del aplauso o el reconocimiento. La fortaleza de la Iglesia en cualquier generación reside no solo en sus predicadores renombrados o líderes prominentes, sino en la vasta red de siervos como Tito, que silenciosamente sostienen la estructura. Son el cimiento que permite que el edificio se sostenga, los tendones que conectan el cuerpo, los pastores anónimos que protegen al rebaño de las amenazas silenciosas. La vida de Tito es prueba de que la obra más valiosa a los ojos de Dios es la que se realiza con un corazón puro, en obediencia sencilla, lejos del escenario mundano. La lección más perdurable de la vida de Tito es quizás la más sencilla. Al servir a Dios, el carácter no solo es importante, sino que es el fundamento mismo de todo ministerio eficaz. En un mundo que busca dones, talentos y estrategias, la historia de Tito nos recuerda que la credencial más poderosa de un siervo de Dios es una vida intachable. Fue su carácter lo que le dio autoridad en Creta, una tierra inmune a las palabras vacías. Fue su integridad lo que lo capacitó para administrar la gran colecta. Fue su mansedumbre lo que lo convirtió en un instrumento de sanidad en Corinto. Los dones pueden abrir puertas, pero es el carácter lo que sostiene el edificio. La vida de Tito demuestra que la identidad de una persona en secreto determina el peso y la longevidad de su acción pública. Este carácter ejemplar, sin embargo, no era un rasgo de personalidad innato. Se forjó en el fuego de las pruebas ministeriales, bajo la mano soberana de Dios. La paciencia de Tito se forjó al esperar noticias de Corinto. Su integridad fue puesta a prueba por la hipocresía en Antioquía. Su valentía se fortaleció por la presión en Jerusalén.
Cada desafío era una herramienta divina, no solo para cumplir una tarea, sino para refinar al obrero. Dios estaba tan interesado en formar a Tito como en usarlo. Su trayectoria nos enseña que las dificultades que enfrentamos en el servicio no son interrupciones al plan de Dios, son el método mismo de Dios para edificar el carácter de Cristo en nosotros, haciéndonos instrumentos útiles y honorables para su gloria. La historia de la Iglesia, tal como la relatan los hombres, tiende a centrarse en gigantes, oradores elocuentes y mártires con muertes dramáticas. En este sentido, Tito permanece como una figura secundaria, eclipsado por apóstoles como Pablo. Pero los registros celestiales se escriben con tinta diferente y tienen un peso justo. Por cada acto de silenciosa obediencia, por cada viaje peligroso, por cada confrontación enfrentada con valentía y por cada alma pastoreada con paciencia, hubo una entrada en los libros de Dios. La verdadera recompensa de Tito no fue el reconocimiento de las generaciones futuras, sino la aprobación de su Señor, quien ve en secreto y recompensa abiertamente. Su vida nos recuerda que el aplauso final que importa no proviene de la multitud, sino del trono. El legado de Tito no quedó grabado en piedra ni en pergaminos que llevan su nombre, sino en las vidas que tocó y las iglesias que consolidó. Su monumento es la iglesia de Corinto, restaurada a la comunión. Su testimonio son las congregaciones de Creta, con un liderazgo establecido, que funcionan como puestos de orden y luz en una tierra de caos. El fruto de su labor no fue la fama personal, sino una generación de creyentes más maduros, familias más sanas y una fe más sólida en aquellos a quienes sirvió. Esta es la naturaleza del legado de un siervo fiel. No se dirige a uno mismo, sino que se multiplica en la vida de los demás, creando ondas de impacto que se extienden mucho más allá de la propia vida, visibles en su plenitud solo a los ojos de Dios. La historia de Tito, por lo tanto, trasciende el registro histórico y se convierte en un espejo para el alma. Presenta un camino menos transitado, el de la fidelidad anónima, disponible para todos, pero pocos elegidos. Es el camino de quienes conscientemente eligen preferir la integridad a la influencia, el servicio al estatus y la obediencia silenciosa a la búsqueda del reconocimiento. La vida de este siervo oculto deja una pregunta que resuena a través de los siglos. Al servir a nuestro Dios, ¿nos estamos haciendo un nombre o nos conformamos con ser un instrumento anónimo en las manos del Maestro? La respuesta a esta pregunta define la esencia de nuestra adoración y la pureza de nuestro servicio. Su trayectoria nos obliga a examinar lo que verdaderamente celebramos en nuestras comunidades. Tenemos la visión para reconocer y valorar el espíritu de Tito entre nosotros. Honramos a los reconciliadores silenciosos, a los administradores fieles, a los constructores de cimientos que trabajan entre bastidores sin buscar nunca ser el centro de atención. ¿O nos cautivan solo aquellos con dones más visibles y personalidades más prominentes? La salud y la madurez de una iglesia en cualquier época se pueden medir por su capacidad de discernir, apoyar y multiplicar a Tito en su seno, pues son ellos quienes silenciosamente tejen la sólida estructura de la comunidad cristiana. La historia de Tito es la historia de un hombre, pero también es el recuerdo de incontables miles. Por cada Tito cuyo nombre fue, por la gracia de Dios, preservado en las Escrituras, hubo una legión de otros siervos anónimos que edificaron la iglesia con su sudor y lágrimas silenciosas.
Fueron las mujeres que abrieron sus hogares a las primeras congregaciones, los hombres que enseñaron la fe a sus hijos en medio de una cultura pagana, y los creyentes comunes que adornaron el Evangelio con vidas de honestidad y amor. Fueron los pilares ocultos que sostenían el edificio. Dios nos dio la historia de Tito para que, al honrarlo, los honremos a todos. El ejército de siervos fieles, cuyos nombres, aunque desconocidos en la tierra, son celebrados en el cielo. Esto nos lleva a una reverente admiración por los métodos de Dios, tan diferentes a los nuestros. El mundo busca el poder en el ruido, la excitación y el espectáculo, pero el Dios del universo a menudo realiza su obra más profunda en la quietud, la lentitud y la sutileza. Obró tanto en el ministerio metódico de Tito en Creta como en el discurso de Pedro en Pentecostés. La historia de Tito nos enseña a buscar la mano de Dios no solo en los grandes milagros, sino también en la fidelidad diaria, no solo en las conversiones masivas, sino en la edificación paciente de una sola alma. Es una invitación a aquietar nuestro espíritu y reconocer la majestad de un Dios que obra poderosamente en lugares que el mundo ignora. Así, el retrato de Tito es completo, no como especialista en un solo campo, sino como el arquetipo del siervo maduro e íntegro. Es el hombre que se desenvolvió con igual destreza en los campos de la apologética doctrinal, la reconciliación pastoral, la administración financiera y el liderazgo estructural. De ciudadano de una cultura corrupta, se transformó en un pilar de la Iglesia, un hombre para todas las etapas del ministerio. Su vida es un manual práctico sobre cómo la fe se traduce en acción en cada faceta de la vida y el servicio cristiano. Representa el ideal de Pablo y el del Señor, de un obrero aprobado, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad con hechos y carácter. Y para que el testimonio de este héroe anónimo no se perdiera en las arenas del tiempo, Dios mismo proveyó su memorial. La breve epístola a Tito, enclavada en el canon de las Sagradas Escrituras, es el monumento de Dios a una vida de fiel servicio. No es una simple carta de instrucciones, es un tributo eterno. Al preservar estas palabras, el Espíritu Santo aseguró que el ejemplo de este hombre, que nunca buscó ser el centro de atención, permaneciera para siempre a la luz de la revelación. Es la manera en que Dios dice a todas las generaciones: esta clase de vida, esta fidelidad silenciosa, esta integridad inquebrantable, es tan central para mi obra en la tierra que merece un lugar en mi palabra eterna. La vida de Tito, por lo tanto, es un testimonio eterno de que la medida del éxito en el reino no reside en la altura del pedestal, sino en la profundidad de la consagración. Las vidas más poderosas no son necesariamente las más conocidas, sino las de quienes se han entregado por completo a las manos del Redentor, listos para ser usados en misiones visibles o tareas ocultas. Ser un instrumento afilado, pulido por la prueba y listo para el uso del Maestro, ya sea para construir o reparar, para dirigir o servir en silencio. Este es el llamado más alto. La historia de Tito encarna esta verdad, prueba de que la mayor ambición de un siervo es simplemente desaparecer en medio de la fidelidad de su servicio, para que solo la obra de Dios permanezca. Así, la narración de este héroe anónimo concluye, no con el sonido de trompetas, sino con el silencio reverente propio de los santos misterios de Dios. Nos deja contemplar a un Dios cuya gloria se manifiesta en la mansedumbre, cuyo poder se perfecciona en la debilidad y cuyos mayores tesoros son a menudo los siervos fieles desconocidos para el mundo.
La historia de Tito no termina en una tumba ni en un monumento, sino que se disuelve en la obra continua y silenciosa del reino, un recordatorio perdurable de que, al final, la única biografía que importa es la que escribe en secreto Dios mismo.